quiénes somos. Nuestra identidad, escuche bien, es el reflejo de un cúmulo de experiencias, o sea, de un montón de experiencias, un montón de vivencias, emociones y decisiones que nos han llevado o nos han trasladado hasta este momento. Somos usted y yo la suma de lo que hemos vivido, de las emociones que hemos experimentado o hemos sentido como alegría, tristeza, angustia, miedo, esperanza. Somos la suma de las decisiones que hemos tomado y las relaciones que nos han moldeado o nos han formado. Pero cada experiencia y cada vivencia ha dejado una huella y una marca en nuestras vidas, creando nuestra forma de ver el mundo y de cómo relacionarnos con otras personas. Creo, iglesia, que todos hemos luchado con el tema de la identidad. ¿Cuántos han luchado con este tema de la identidad? ¿Cuántos han luchado? Yo he luchado con este tema. ¿Y por qué he luchado con este tema? Porque nuestra identidad no es algo fijo, no es algo estable, no es algo invariable. Nuestra identidad cambia con el tiempo por esas influencias externas. Las influencias externas pueden generar en nosotros inseguridades, desconfianza sobre nuestra identidad. Y si hay alguien que luchó y hay momentos en que sigue luchando con este tema de la identidad, soy yo. Y usted era pastor y usted está ahí, nos va a enseñar de la identidad y usted lucha con la identidad constantemente. Mi querida iglesia, luché con los temores, las inseguridades, los miedos, las dudas, luché con los complejos, luché con las comparaciones con los demás, tanto que llegué a cuestionar mi propia identidad. Y no sé si usted se identifica con esto, pero yo luché mucho con estos aspectos, características que son inseguridades y temores en mi vida. No sabía para qué era bueno. No tenía una identidad clara de quién era y para qué Dios me había formado. Sabía mi nombre, mi número de cédula, mi fecha de nacimiento, dónde estudiaba. Sabía quién eran mis padres y dónde trabajaban o laboraban. Pero aún así no tenía una identidad definida. Porque esto no era lo que realmente definía mi vida o define nuestras vidas. Todos portamos un documento de identidad como la cédula, el pasaporte, pero todos de alguna manera portamos un documento de identidad en lo que se encuentran datos importantes que nos sirven para identificarnos en algún momento ante cualquier autoridad. Ahora, ¿por qué sucede esto, pastor? Porque desde la infancia vamos dejando que la sociedad, escuche bien, y otras personas como nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, amigos, primos, profesores, definan nuestra identidad. ¿Y la definen a través de qué, pastor? La definen a través de palabras hirientes, insultos, a través de cosas que te dicen de tu cuerpo, cosas que te dicen de tu rostro, de tu forma de ser, de tu forma de vestir, de tu forma de hablar. Y eso va dañando nuestra identidad. No sé a cuántos de ustedes en algún momento lo humillaron con palabras o le dijeron algo de su cuerpo, le dijeron algo de su forma de vestir, de hablar. No sé a cuántos de ustedes en algún momento, lo resumiríamos en una palabra, le aplicaron bullying o burla. Por eso, mi querida iglesia, los padres somos los responsables de afianzar, escuche bien, la identidad de nuestros hijos. Los padres, esto va involucrado papá y mamá. Y usted me preguntará, pastor, ¿y ahora usted sigue luchando con eso? Sí, yo creo que todos seguiremos luchando en todo tiempo con lo que es la identidad. Porque esta lucha nunca termina, siempre nos va a visitar. ¿Y por qué nos visita? Porque todos enfrentamos momentos difíciles en nuestras vidas que nos hace vernos a nosotros mismos de una manera negativa y nos hace dudar de nuestro valor, de nuestras habilidades, de nuestros talentos y de nuestra valentía. Y esta duda nace, escuche bien, de experiencias pasadas, palabras humillantes que hemos escuchado o fracasos que nos hacen cuestionar nuestra capacidad. Mi querida iglesia, en ese momento nuestra mente nos susurra que no valemos, que no somos suficientes, que soy un fracasado, un bueno para nada, un tonto, que todo lo que intento termina
en decepción. Pero déjame decirte que esas voces y esas palabras no son la verdad. Esas palabras y esas voces no van a definir quién eres o no va a definir quiénes somos. Tú y yo somos mucho más que nuestros errores y nuestras debilidades y nuestras caídas. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:37 que ante todas esas debilidades, caídas, errores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que es Cristo Jesús. Nosotros somos más de nuestros errores, nuestras caídas y nuestras inseguridades y temores. Somos más, porque es bíblico. Ante todo eso, somos más que vencedores. ¿Cuántos se consideran vencedores en esta mañana? Creo que todos nos consideramos vencedores en medio de mi falta de identidad y de todo lo que me arropó en un tiempo, las inseguridades, los miedos, los temores, el miedo escénico. Yo vencí todas estas cosas porque en Cristo soy más que vencedor. Y la Biblia dice en Filipenses 4:13 que todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Siempre Dios nos dará la fuerza para superar los errores y las debilidades y las caídas que podamos enfrentar. Por eso, mi querida iglesia, esto significa que no importan las luchas, las dudas, los errores, los fracasos que enfrentamos, en Cristo somos más que vencedores. ¿Y por qué, pastor, somos más que vencedores? Porque su amor, su gracia, su favor nos sostiene, nos da fortaleza y nos da identidad. Por eso nuestra identidad no está en la derrota, sino en la victoria que Cristo Jesús nos da cada día. Por eso, mi querida iglesia, ¿has llegado a algún momento de tu vida a preguntarte quién eres? Sé sincero con usted mismo. ¿Usted en algún momento de su vida se ha preguntado quién eres? ¿Se ha encontrado en momentos difíciles donde usted mismo se evalúa y dice quién soy? ¿Para qué nací? ¿Será, Señor, que yo nací para llevar bromas, golpes en nuestra vida? ¿Para qué nací, Señor? Para vivir triste, angustiada. A veces nos preguntamos y todos en algún momento nos hemos hecho esta pregunta, porque es algo que se ve mucho en esta generación también. Más en una era súper digitalizada, donde vemos constantemente en las redes sociales a otras personas y terminamos comparándonos con ellas. No sé si a usted le pasa. Hoy estamos viviendo un ataque virtual, mi querida iglesia, contra nuestra identidad. Cuando usted y yo nos acercamos a las redes sociales, cuando nos acercamos al Instagram, nos acercamos al Facebook, llámese las redes sociales que sean, y vemos lo que otros hacen y lo bien que le van, vemos qué bien le va a otros padres y a otras mamás con sus hijos, vemos que los hijos de esta mamá y estos padres son mejores que los nuestros y visten mejores que los nuestros, vemos qué bien le va a otros matrimonios. En ese momento, nuestra tendencia es compararnos, lo cual es una actitud natural del hombre caído. Ahora la pregunta es, ¿qué impacto tienen las redes sociales que terminamos idealizando lo que otros hacen? ¿Qué impacto están teniendo las redes sociales con nuestra identidad? Como padre, como esposo, como joven, como adolescente, como niño, ¿qué impacto están teniendo las redes sociales en nuestra identidad? ¿Qué impacto están teniendo las redes sociales en la identidad de nuestros hijos? Porque en estos tiempos podemos observar una crisis de identidad. No sé si usted se ha dado cuenta, por eso está palpable, está visible. Hoy, en esta actualidad, estamos observando una crisis de identidad. Niños queriendo ser niñas y niñas queriendo ser niños. Hombres queriéndose casar con otros de su mismo sexo. Mujeres también queriéndose casar con otras mujeres de su mismo sexo. Eso lo estamos viendo, es un problema de identidad. Por eso la comparación, escuche bien, es un veneno que nos daña. ¿Alguna vez sus padres le hicieron una comparación con otra persona? Yo creo que eso nos ocurrió a todos. Que nos compara con otro y la comparación es un veneno que nos hace daño. La comparación es un veneno silencioso que debilita nuestra confianza en nosotros mismos. Y nos roba la paz y la identidad. La comparación delante de los ojos de Dios es un pecado, porque le estamos diciendo a Dios, lo que me diste no es suficiente. Y cuando nos comparamos constantemente con los demás, estamos siendo desagradecidos y dejamos de valorar lo que Dios nos ha dado a cada uno
de nosotros. Dejamos de valorar nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros dones, nuestro propósito único. Y Dios nos creó con su intención, nos creó con amor y en su diseño, escuche bien, en el diseño de Dios nunca hay errores y carencias. Si alguna vez te has sentido que no eres suficiente, que no eres lo suficientemente hábil, inteligente, que no eres talentoso, recuerda que Dios nunca comete errores en su creación. Porque la Biblia dice en Génesis 1:27, Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Esto significa que todos nosotros los que estamos acá llevamos dentro las características divinas de Dios. Llevamos el ADN de Dios, llevamos los rasgos, las cualidades de nuestro Padre Celestial. Llevamos la capacidad de amar, de crear, de razonar y vivir una vida llena de propósito. Ser hecho a la imagen de Dios no solo nos da identidad, sino también que nos da valor. Porque tú no vales por lo que tienes, tú vales por lo que Dios depositó en ti. A veces creemos que tenemos valor por lo que tenemos. Y esa no es nuestra identidad. Nuestra identidad no está basada en las posesiones y los bienes materiales. ¿Está mal que las poseas? No. Pero tu identidad tiene que estar fundamentada en Cristo Jesús. Porque en algún momento de la vida las posesiones y los bienes y el dinero se te va de las manos. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? Se te va a derribar la identidad. Pero hay personas que basan y fundamentan su identidad en eso, en el dinero. Y el dinero es la raíz de todos los males, dijo Dios. No es malo el dinero, no es malo. Pero lo que es malo es que tú te afanes por el dinero. Y el afán sale de nuestro corazón. Ser hecho a la imagen de Dios no solo nos da identidad, sino también valor. No somos un accidente. Dígale que está a su lado, no eres un accidente, dígale. Tú no naciste por accidente. A veces creemos que Dios nos creó y nos diseñó y porque somos un accidente. No eres un accidente, Dios te pensó. Y aún no importa la manera en cómo naciste y en el lugar que naciste, pero Dios te pensó antes de traerte a esta tierra. Tú fuiste pensado con Dios con un propósito. No eres producto del azar, sino eres una creación intencional diseñada con propósito y dignidad. Eso eres tú, eso soy yo. Pero en un mundo que constantemente trata de definirnos por estándares externos, tenemos que recordar que nuestra identidad está en Dios, que nos da confianza, seguridad y dirección. La única forma, mi querida iglesia, de conocer tu identidad y propósito en la vida, escuche bien, es conociendo a tu Creador. Es la única manera que tú puedas conocer tu identidad, que tengas una comprensión clara quién eres, para qué naciste. No podemos basar nuestra identidad de lo que otros dicen de nosotros. No podemos basar nuestra identidad en la belleza física. Tú y yo no podemos basar nuestra identidad en el conocimiento, en la intelectualidad. No podemos basar nuestra identidad allí. No podemos basar nuestra identidad en el dinero. No podemos basar nuestra identidad en el trabajo, en nuestra pareja. Y está mal todo esto, pastor. No, es bueno que tengas conocimiento, es bueno que trabajes, es bueno que tengas dinero, es bueno que tengas una esposa, es bueno que te arregle tu apariencia, siempre se mantenga bien. Pero tu identidad no puede estar basada en esto, porque el cuerpo envejece, la belleza también, a medida que avanzamos en edad, se va desvaneciendo, el cuerpo se va envejeciendo. Si pierdes el trabajo y el dinero, ¿qué vas a hacer? Si tu esposa en algún momento te falla o tu esposo, tu identidad no tiene que estar basada ahí, no puede estar basada en la fama, en el poder. Porque todo estos, lo que es la fama, el poder, el dinero, son inestables, son bases y fundamentos inestables. Y no es la base de tampoco de tu salud mental. Porque la identidad, escuche bien, con independencia de Dios, es inherentemente inestable. La identidad con independencia de Dios, viviendo apartado de Dios, es inherentemente inestable. Todo es efímero, es pasajero, no es duradero, no permanece. No puede ser estable una identidad que se construya sobre otra base que no sea Dios.
Nuestra identidad fuera de Dios es frágil y es cambiante. Tu identidad y mi identidad fuera de la presencia de Dios, fuera del fundamento que es la palabra de Dios, siempre va a ser frágil y va a ser cambiante. No podemos basar nuestra identidad en nosotros mismos. Escuche bien, sino en lo que Cristo dice que somos. Ahí tenemos que basar nuestra identidad, en lo que Cristo dice que somos. Tú no eres lo que la gente dice que eres. Tú no eres lo que las circunstancias te han hecho ver que eres. Que eres un fracasado, que eres un bueno para nada, que no sirve, que no eres inteligente, que te falta capacidad, valentía, coraje, osadía. Tú no eres lo que las circunstancias y la gente puedan decir de ti. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y Dios dice que tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido para Dios. Ese eres tú, ese somos tú y yo. Por eso en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10, dice la Nueva Traducción Viviente, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Cuando usted va al versículo anterior, el versículo 8, es que en aquellos tiempos algunos creyentes entraron en desobediencia, entraron en rebeldía en contra de lo que Dios le estaba anunciando o le estaba aconsejando. Y el apóstol Pedro le hace estas declaraciones a estos creyentes y le dice, pero ustedes no son así, ustedes no son desobedientes, ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, son una nación santa, sea apartada y consagrada para Dios. Eso somos tú y yo. Y escucha esta palabra, somos posesión exclusiva de Dios. Tú y yo somos posesión exclusiva de Dios. Y creo que esto nos habla de identidad. Esto nos está hablando quiénes somos. Por eso la hermana Nilda, la hermana aquí presente, la esposa de Melquisedec, la hermana Edesia, ellos se sienten identificadas como hijos de Dios. Porque eso somos tú y yo, somos hijos de Dios. Somos herederos y coherederos de la gracia de Dios. Porque hay personas a las cuales tú puedes preguntar, ¿quién eres? Y muchas veces te pueden decir, no, yo soy, y te dan el nombre, soy Marlon, soy Pedro, soy Juan, soy José Luis, y soy sexo masculino, fecha de nacimiento, y te dan todo eso. Te dicen tu profesión y todo. Pero nuestra identidad no está limitada a esas etiquetas externas. Pero a veces se les olvida, aún estando en la iglesia, que son hijos de Dios. Y esta es la historia también de un hombre que tenía tiempo en la iglesia y un pastor le pregunta en algún momento, le dice, ¿quién eres? Y le hace esta pregunta. Y este hombre le dijo todo lo que él era, le sacó todas las credenciales, pero en ningún momento se le escuchó, yo soy un hijo de Dios. Y el pastor le dice, te he escuchado todo lo que tú has dicho y cómo te ha identificado, pero en ningún momento pude escuchar que eres un hijo de Dios. Y hay personas o habemos personas que a veces dudamos de nuestra identidad como hijos. Usted es hijo, usted no es huérfano. Usted y yo somos hijos. Fuimos adoptados por el Espíritu de Dios, por su gracia inmerecida, pero fuimos adoptados y somos hijos porque hemos recibido y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Y eso nos da la potestad de ser hijos de Dios. Y eso está en Juan 1:12. Todo aquel que recibe y acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, se le da la potestad y el derecho legal de ser hijo de Dios. ¿Cuántos se consideran hijos en esta mañana? Creo que todos lo consideramos. Y si todavía estás dudando, pídele a Dios que te persuada de que eres hijo. Y puede ser que no te consideres hijo porque estás pasando por diferentes situaciones difíciles, pruebas, que tú dirías, si soy hijo del Creador, soy hijo del Creador del cielo y de la tierra, el que cumple su pacto, que es fiel a lo que promete, entonces, ¿por qué me deja pasar por estas pruebas y estos desiertos? A veces no nos consideramos hijos por las dificultades que enfrentamos, pero aún en medio de las dificultades y las pruebas seguimos siendo hijos, porque Dios siempre
le saca provecho a todo lo que Él mismo permite. Y si Dios permite pruebas en nosotros y dificultades, es para ver si reflejamos el ADN de nuestro Padre. Por eso no pueden mostrar a otros, dice la versión en 1 de Pedro 2:9, por eso no pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a la luz maravillosa. Antes, escuche bien el versículo 10, antes no teníamos identidad como pueblo. Ahora en el presente somos pueblo de Dios. Somos escogidos. Antes no teníamos, usted y yo, identidad. Nuestra identidad sin Cristo era cambiante. Y siempre va a ser cambiante. Una persona independizada y desconectada de la presencia de Dios, su identidad siempre va a estar cambiando. Va a estar en un constante cambio y siempre en momentos difíciles se va a preguntar y se va a hacer esta pregunta: ¿quién soy? ¿Quién eres? Por eso antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, pero ahora han recibido la misericordia de Dios. Y sus misericordias son nuevas para con nosotros cada día. Y Pedro escribió, escuche bien, esta carta a los cristianos que sufrían la persecución en Asia Menor, animándolos a mantenerse firmes en su fe a pesar de las dificultades. Y esta misma palabra es para ti y para mí. Esta palabra nos anima que en medio de la crisis, los problemas que podamos enfrentar en la vida, tú y yo tenemos que mantenernos firmes y anclados en la fe, confiando que aún en medio de los errores y las dificultades que podamos enfrentar, Dios está con nosotros. Usted y yo tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe, confiando de que Dios en medio de nuestras dificultades siempre va a permanecer allí. Y esta palabra es una palabra de motivación, no solamente la generó Pedro para aquella temporada, sino para esta temporada. Esta palabra nos anima y nos levanta a que tenemos que seguir manteniéndonos firmes en nuestra fe. Este versículo nos muestra que no somos definidos por el mundo. No somos definidos por lo que otros dicen de nosotros, sino por lo que Dios dice que somos. Dios nos define como un pueblo escogido y apartado para su propósito. Por eso tú no estás aquí en esta mañana por casualidad. Tú estás aquí porque Dios tiene planes de bendición y tiene un propósito para ti, para tu vida y para todo el resto de años que te quede en esta tierra. Y ese propósito se va a cumplir. ¿Y por qué se cumple, pastor? Porque en el Salmo 138:8 dice que Jehová cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Porque Él no abandona la obra de su mano, porque su amor siempre es fiel para nuestras vidas. Por eso Dios no nos define como un pueblo escogido y apartado para su propósito. Él nos ha llamado con un propósito. Y no solamente nos llama con propósito, sino que nos da identidad como su pueblo especial. Tú y yo somos especial para Dios. Yo me considero y cada día, y a veces uno por allá le cambia como que esa convicción de no creerse que somos especiales para Dios. Porque a veces sentirnos especiales, que todo nos salga bien en la vida, que nos traten bien, que nos den valor, que la gente valore todo lo que nosotros hacemos y eso nos hace sentir especial. Pero nosotros, cuando enfrentamos situaciones con otra persona, muchas veces vemos que no somos especiales para Dios. A veces dudamos de eso. Pero Dios dice que tú y yo somos especiales y somos una posesión exclusiva. Por eso cuando anclamos nuestra identidad en Cristo, nosotros siempre vamos a encontrar seguridad, propósito y vamos a encontrar estabilidad. Estabilidad emocional, estabilidad espiritual, estabilidad física, estabilidad familiar. Cuando anclamos nuestra identidad en Cristo, en quiénes somos, en lo que Dios dice que somos, nosotros vamos a encontrar seguridad. Vamos a encontrar propósito y vamos a ser personas estables, no fluctuantes. Porque hay muchos cristianos que son fluctuantes, son vacilantes en su identidad. A veces se consideran hijos, a veces no. A veces se considera que son apartados y consagrados para Dios y a veces no se consideran.
son fluctuantes. Y esa fluctuación viene según las situaciones que puedan enfrentar, porque las situaciones siempre van a golpear nuestras emociones y las emociones siempre nos van a hacer fluctuantes en nuestra fe. Por eso usted y yo no dependemos de la aprobación de los demás, ni de nuestro propio sentimiento fluctuante. Dígale que está a su lado, tú no dependes de la aprobación de los demás. Usted y yo no dependemos de la aprobación. A veces andamos buscando aprobación. ¿Es malo la aprobación? No. Pero nuestra vida y nuestra identidad no tiene que estar basada en lo que otros digan de mí. Yo no puedo estar buscando aprobación de hombres. Y muchas veces nosotros caemos en esa condición de buscar aprobación y buscar aprobación. Y si no nos aprueban algo, entonces nos sentimos mal, tristes, desanimados. Pensamos que no nos dan valor. Pero nosotros no dependemos de la aprobación de los demás, ni de nuestros propios sentimientos fluctuantes, sino de la certeza de que somos hijos de Dios, amados y llamados para Él y para su propósito. Usted y yo, iglesia, tenemos un llamado especial. Y nuestro llamado especial es servir a Dios. Nuestro llamado especial es interceder por otros. Nuestro llamado especial es reflejar su luz en este mundo. Ese es nuestro llamado especial. Servir a Dios. Pero tenemos que servir a Dios con identidad de hijo, no con identidad de huérfano. Tenemos que servir a Dios con identidad o con el ADN de Cristo. Tenemos que reflejar, porque tenemos que hacer reflejar la luz en nosotros, no la oscuridad. Y hay personas que dentro de la iglesia, sirviendo a Dios, tienen identidad oculta. Tienen una identidad oscura. Porque no tienen una identidad clara de quiénes son y para qué Dios los llamó. El servir a Dios no solamente ser parte de un ministerio. Servir a Dios va mucho más allá de predicar la palabra, de estar en protocolo, en seguridad, en producción. Esto va mucho más allá. El servir a Dios es llevar una vida íntegra. Eso es identidad. Llevar una vida honesta es estar verdaderamente apartado y consagrado para Dios. Servir a Dios es mostrar verdaderamente que soy hijo. Mostrar valor, mostrar temor a Dios. Y mucha gente en estos tiempos han perdido el temor a Dios. Y eso es lo que Dios nos está demandando y está desafiando a sus iglesias en esta temporada. Una iglesia que verdaderamente demuestre la identidad. No solamente en casa, en el servicio, sino fuera, tenemos que mostrar la identidad. Y a veces las personas fuera de la iglesia pierden su identidad como cristianos. Porque hacen cosas que a Dios no le agrada. Y tú tienes que mantener tu identidad. Tú tienes que estar convencido para qué Dios te llamó. No solamente para servir, sino para interceder por otro. ¿Cómo tú intercedes por otro cuando tu identidad no está clara en Cristo? ¿Cómo tú te puedes ganar a otros si no tienes identidad fuera de este lugar? ¿Cómo puedo yo interceder a otro y ganarme a otro cuando yo no me he ganado ni a mí mismo? Y eso es algo que define nuestra identidad. Y hay personas dentro de la iglesia que tienen una identidad distorsionada. Están distorsionados en su manera de ser, de hablar, de pensar, de caminar, de expresarse. Están desviados, tienen una identidad distorsionada y una identidad distorsionada de una iglesia lo que trae es confusión en una sociedad. Y usted y yo no estamos acá para confundir a otros, estamos aquí para ganar a otros, para ganar familias, jóvenes.
que están sumergidos en droga, en alcoholismo, familias que se están ahogando en situaciones difíciles. Usted y yo estamos llamados para eso. Por eso el apóstol Pedro decía, ustedes están llamados para reflejar luz, no oscuridad. Somos llamados a vivir en santidad, a compartir su verdad y ser instrumento de su amor y gracia. Y esta palabra santidad Dios nos la dio hace 3 domingos atrás, 4 domingos. Tenemos que vivir apartados y consagrados para Él. Pues solo una persona o una iglesia santa puede compartir la verdad con otros. Porque a veces compartimos la verdad de conocimiento, pero nuestros hechos dicen todo lo contrario. Es algo incoherente. Y no causa un efecto en las personas. Usted y yo tenemos que estar convencidos que somos instrumentos escogidos por Dios. ¿Cuántos se creen instrumentos de su amor y su verdad? Todos tenemos que ser instrumentos de Dios. Pero Dios nos habló que estos instrumentos hay que afinarlos. El Espíritu Santo está afinando la iglesia. Porque hay instrumentos en esta casa que están desafinados. Están perdiendo la identidad en Cristo. Y el Espíritu Santo está afinando su iglesia en esta temporada. Quiere afinar sus instrumentos y usted y yo somos los instrumentos para que podamos nosotros emitir algo que agrade a las vistas de los demás. Emitir comportamiento, porque los instrumentos lo que hacen es emitir que un sonido que son agradables al oído de las personas que lo están escuchando. Eso es la parte musical. Y cuando hay un instrumento desafinado, tiene que usar un dispositivo. El dispositivo para afinar los instrumentos y afinar a la iglesia es el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios. Y Dios nos está afinando en esta temporada. Dios está afinando a su iglesia. Porque Dios está convencido que usted y yo somos instrumentos de su amor y de su gracia. Ese amor tenemos que mostrarlo en todo lugar. La gracia, el perdón, la amabilidad, el respeto, la honra, la fidelidad, tenemos que estar mostrándola constantemente. Por eso el versículo 10 nos habla de transformación, nos habla de una transformación radical que ocurre cuando Dios nos llama. Antes estábamos sin rumbo y sin identidad, iglesia, espiritualmente, sin identidad espiritual definida. Antes estábamos así sin rumbo, no teníamos destino, no había propósito. Pero en Cristo hemos sido adoptados, amados, restaurados como su pueblo. ¿Cuántos se sienten adoptados, amados y restaurados como su pueblo? Todos fuimos adoptados por Dios. No somos definidos por nuestro pasado, sino por la misericordia y el propósito que Dios tiene para nosotros. Y esta verdad nos invita a vivir con confianza, escuche bien, sabiendo que ya no somos huérfanos, somos hijos y parte de una familia eterna. Usted es parte de una familia. ¿Cuál es su familia? Familia Buenas Nuevas. Esa es su familia. Nosotros somos una familia. Familia de Cristo, pero somos una familia. Y ya ustedes ya no somos huérfanos, somos hijos y parte de una familia. Por eso voy terminando con esto. Escuche bien, nuestra identidad en Cristo no depende de nuestros logros, no depende de nuestros fracasos o circunstancias, sino de lo que Dios ya ha declarado sobre nosotros. No somos definidos por el mundo, sino por el amor y la redención que encontramos en Dios. En Cristo, escuche bien, iglesia, somos amados, somos perdonados y somos transformados. Nuestra verdadera identidad no se basa en lo que hacemos, sino en quiénes somos en Cristo. Nuestra identidad no se basa en el hacer, sino en el ser. Porque a veces basamos nuestra identidad en el hacer. Tenemos que basar nuestra identidad en el ser. Ser para poder hacer. Y ahí tiene que estar fundamentada nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Y ser hijo de Dios nos da identidad, seguridad y propósito. Somos iglesia herederos de su gracia. Somos definidos por el amor perfecto del Padre.
Y escuche bien, y como una familia, tenemos que caminar juntos. Creo que las familias caminan juntos. Creo que todos tenemos que aprender a caminar juntos. Porque todos acá tenemos familia, sí pertenecemos a una familia, que es la familia Buena Nueva, pero todos tenemos familia. Y usted y yo tenemos que aprender a caminar juntos con nuestra familia. Tenemos que aprender a caminar juntos con nuestros hijos. Recuerdo que nosotros los padres somos los responsables de crear la identidad de nuestros hijos. Somos los responsables de afianzar la identidad de nuestros hijos. Usted y yo como padres. Y por eso tenemos que caminar juntos. Y caminar juntos tiene que ver con compartir la mesa y el camino. Yo tengo que compartir tiempo en mi mesa con mi familia, con mis hijos. Compartir tiempo cuando vamos a almorzar, a desayunar, podamos desayunar y almorzar juntos o cenar juntos. Eso es parte de compartir la mesa y el camino y compartirlo en la parte, sí, de un alimento sólido. Pero hay momentos que tengo que compartir la mesa y el camino con el alimento espiritual. Jesús lo dijo en Juan 4:34. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios en nuestra casa, que es compartir la mesa, la palabra con nuestros hijos, una oración, compartir un altar familiar, eso va creando identidad en nosotros como familia, pero va afianzando la identidad en nuestros hijos. Porque nuestros hijos están viendo cómo papá y mamá se humillan delante de la presencia de Dios. Cómo papá y mamá siempre andan buscando hacer la voluntad de Dios. Y esto va afianzando la identidad de nuestros hijos. Porque si nosotros no afianzamos la identidad en nuestros hijos, ellos van a adoptar la identidad en otra persona. Y eso sucede mucho. Se lo habla a alguien que siempre buscó adoptar una identidad. Yo no tuve una identidad definida por eso. Porque no me la afianzaron en mi casa. No tuve una identidad definida. Siempre andaba buscando adoptar la identidad de otro. Y lamentablemente, adopté una mala identidad. Adopté la identidad de ser una persona drogadicta, alcohólica, fijarme en aquellos que vendían y consumían droga. Empecé a adoptar esa identidad. Y esa identidad que adopté llegó a destruir mi vida. Pero le doy gracias a Dios, porque en medio de todo lo que pude vivir y que no tenía una identidad clara quién era, Dios fijó sus ojos en mí. Y hoy puedo testificar de cómo Dios transforma una identidad oscura, llena de tinieblas, de droga, de alcoholismo, de inmoralidad, en una identidad pura, sincera, íntegra y honesta. Porque Dios, cuando nos hace un llamado, es un llamado transformador. Es un llamado que nos consagra, nos aparta y nos hace ser luz en medio de la oscuridad. Por eso tenemos que nosotros aprender a caminar juntos. Nosotros estamos caminando juntos, compartiendo la mesa con muchos acá. Nos falta todavía mucho, sí, pero la hemos comenzado a hacer, porque lo hacemos también en la iglesia. Compartimos la mesa y el camino. Porque hay muchos coordinadores acá y líderes que comparten el camino, comparten la iglesia, el trabajo que hacemos, pero yo tengo que aprender o tenemos que desarrollar o construir el también compartir la mesa. Porque eso va a afianzar nuestra identidad como iglesia, nuestra identidad como ministerio, nuestra identidad como equipo. Por eso tenemos que aprender también y brindando la oportunidad de aprender juntos y crecer juntos en la gracia y el favor de Dios. Puede ser que tú no tengas una identidad clara en quién eres, pero hoy esta mañana Dios te la está revelando por medio de este mensaje. Te está revelando que eres hijo, que eres coheredero de la gracia de Dios, que perteneces a una familia,
Te está brindando la oportunidad de caminar alineado a su voluntad, de aprender y crecer junto a otras personas que estamos acá, que también luchamos igual que tú en algún momento con identidad, pero nos hemos determinado a creer y a confiar de que somos un pueblo escogido, somos real sacerdocio, somos linaje escogido, nación santa. Antes no teníamos identidad, pero ahora usted y yo tenemos identidad. Nosotros sabemos para qué Dios nos consagró y nos apartó. Por eso toda oscuridad en nuestras vidas se tiene que ir, porque ya la oscuridad no puede habitar en su corazón. Tiene que habitar la luz de Cristo. Por eso, iglesia, levántate, como dijo el profeta Isaías, y resplandece, porque la luz de Cristo, el amor, la gracia y el favor de Dios ha nacido nuevamente en tu corazón. Y la gloria de Dios seguirá brillando en tu vida, en tu casa, en tu familia y en tus hijos, en el nombre de Jesús.